¿Podría este pequeño lugar ser donde comience la próxima guerra? No está en Kiev ni en Kharkiv, sino en Narva, una pequeña ciudad de Estonia a solo 210 kilómetros de Tallinn, la capital de Estonia, y a solo 160 kilómetros de San Petersburgo, situada justo en la frontera rusa. Estonia ya se está preparando para ello. Están construyendo búnkeres, cavando trincheras y estableciendo una gran cantidad de trampas. Se están tomando esto muy en serio. ¿Y quieres saber por qué? Bueno, puedo resumirlo en una frase. Nunca confíes en los rusos. Estonia cree que Rusia quiere Narva, y por eso se están preparando para un enfrentamiento con el presidente ruso Vladimir Putin. Un enfrentamiento que sin duda sacudiría a toda la OTAN. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría si Rusia atacara esta pequeña ciudad de Estonia? Podría tener graves consecuencias para el resto de Europa. Pero para entender lo que está pasando en Narva, primero necesito mostrarte algunas cosas. Y entenderás por qué esto es tan importante. Narva se encuentra en la punta noreste de Estonia, justo en la frontera con Rusia. Es la ciudad más oriental de Estonia y también un estado miembro de la OTAN y la Unión Europea. Se encuentra directamente en el río Narva, que actúa como una frontera física entre Estonia y la Federación Rusa. En la orilla occidental está Narva y en la orilla oriental está la ciudad rusa de Ivangorod, hogar de una fortaleza en ruinas y una guarnición de tropas rusas. La distancia entre ellos, solo 150 metros. Y las dos ciudades están separadas por un solo puente. ¿Y quieres saber qué es aún más irónico? El puente se llama Puente de la Amistad, un nombre dado durante la era soviética para simbolizar la paz entre las repúblicas soviéticas y sus vecinos. Este puente de 2 carriles es el único cruce terrestre directo entre Estonia y Rusia. Estonia llama a Narva su línea de frente. Y con buena razón. Si Rusia invadiera Estonia, Narva sería uno de los primeros pueblos en enfrentar el fuego enemigo. Y eso es exactamente por qué Estonia decidió actuar. Se están preparando para el peor de los casos. En los próximos 2 años, Estonia planea construir casi 600 búnkeres militares a lo largo de sus casi 300 kilómetros de frontera con Rusia. Esto incluye docenas de refugios reforzados en y alrededor de Narva. El objetivo es simple, hacer que sea lo más difícil y costoso posible para Rusia cruzar esa línea. Pero los búnkeres son solo el comienzo. Estonia ha activado zonas de preparación para la defensa de la frontera, permitiendo el despliegue rápido de fuerzas militares a la frontera. Se están cavando trincheras, se están instalando trampas antitanque y construyendo torres de observación a lo largo de las líneas de árboles. ¿Y cuál es el motivo detrás de esto? Un miedo de que las tácticas utilizadas en Ucrania puedan ser utilizadas aquí después. Porque Narva no es solo cualquier ciudad. Es predominantemente de habla rusa. Estamos hablando del 96% de la población. Y eso lo convierte en un objetivo fácil. Pocos saben, pero Rusia tiene una larga historia de uso de la protección étnica como pretexto para la acción militar. Lo hicieron en Georgia en 2008, en Crimea en 2014, en Donbass y en Ucrania en 2022, cuando lanzaron su invasión a gran escala. La política de protección étnica de Rusia ha sido utilizada por el Kremlin para justificar intervenciones en países vecinos bajo el pretexto de proteger a las personas de habla rusa que viven en el extranjero. La premisa central es que si Rusia siente que una población de habla rusa está bajo amenaza, se reserva el derecho de intervenir militar, política o ambiguamente para defenderlos, y lo hacen incluso si viola la soberanía de otro país. En 2008, los rusos invadieron las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia en Georgia, alegando que estaban protegiendo a los ciudadanos rusos y a los pacificadores. Las tropas rusas ocuparon ambas regiones y hasta el día de hoy permanecen bajo el control ruso. 6 años después, se utilizó la misma justificación para anexar Crimea. El Kremlin afirmó que los crimeos son rusos y quieren regresar a casa, añadiendo que necesitaba proteger a los rusos étnicos después de la revolución Euromaidan en Ucrania.
Después de un referéndum fraudulento y bajo una fuerte ocupación militar, Crimea fue anexada, marcando la primera gran toma de territorio desde la Segunda Guerra Mundial. Esto escaló a la región de Donbass en el este de Ucrania, donde los rusos argumentaron que los rusos étnicos estaban siendo oprimidos. Esto llevó a una zona de guerra de baja intensidad durante 8 años, antes de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Toda esta justificación, combinada con la manipulación de la política exterior, llevó a la crisis que vemos hoy en Ucrania. Putin acusó a Ucrania de cometer genocidio contra los hablantes de ruso en el este y llamó a la invasión una operación militar especial para proteger a su gente en Ucrania. Entonces, si Narva es predominantemente de habla rusa, ¿podría ser la próxima? Las autoridades estonias lo creen. En 2023, la primera ministra Kaja Kallas dijo: "Lo que vemos ahora es que Rusia realmente no quiere paz". Había consenso en la mesa de que no se puede confiar en Rusia. Su advertencia no es solo política, sino estratégica, ya que Estonia no tiene el lujo de una zona de amortiguamiento, esa área geográfica que actúa como una barrera natural o política entre países potencialmente hostiles. A diferencia de Ucrania o Bielorrusia, que históricamente sirvieron como estados de amortiguamiento entre Rusia y Europa Occidental, Estonia comparte una frontera directa con Rusia. Si las fuerzas rusas cruzaran el río Narva, no hay territorio neutral o intermedio. Estarían inmediatamente dentro del territorio de la OTAN, lo que activa automáticamente el artículo 5 y la cláusula de defensa colectiva de la alianza. Y de repente, todo el mundo occidental estaría legalmente obligado a responder militarmente. Por eso la situación en Narva es tan peligrosa. Un movimiento en falso, y la Tercera Guerra Mundial deja de ser hipotética. Entonces, ¿qué está haciendo exactamente Estonia para prepararse? Bueno, comencemos con el campamento Rito. Ubicado a solo 20 kilómetros al sureste de Narva, el campamento Rido es la primera base militar construida recientemente en Estonia desde el final de la Guerra Fría. Diseñado para albergar a 1000 tropas, se construyó pensando en una defensa avanzada, despliegue rápido, estacionamiento de vehículos blindados e interoperabilidad integrada con la OTAN. La base es parte de un cambio más amplio en la postura de la OTAN a lo largo del flanco oriental. Desde el 2022, la alianza ha expandido dramáticamente su presencia en los países bálticos. Tropas británicas rotan en Estonia. Se han desplegado sistemas de cohetes High Mobility Artillery Rocket System estadounidenses. Y la propia Estonia ha aumentado su presupuesto de defensa a poco más del 3% del Producto Interno Bruto, uno de los más altos de la OTAN. Pero no se trata solo de arsenal militar. También es cuestión de mentalidad. Los estonios no esperan ser rescatados, se preparan para luchar desde el primer día. Ese es el plan: retrasar al enemigo, defender posiciones clave y convertir a Narva en una fortaleza para dar tiempo a que las fuerzas más grandes de la OTAN se movilicen. Porque en situaciones como esta, tener tiempo lo es todo. Cuando Rusia invadió Ucrania, logró apoderarse de miles de kilómetros cuadrados antes de que se produjera una respuesta internacional completa. En las primeras 6 semanas, desde febrero hasta principios de abril de 2022, Rusia se apoderó aproximadamente del 25% del territorio de Ucrania. Fue solo a principios de mayo cuando los envíos de armas occidentales coordinados como High Mobility Artillery Rocket System Javalinas, sistemas de artillería y drones, comenzaron a llegar en números suficientes para interrumpir y eventualmente repeler los avances rusos. Actualmente, Rusia controla el 20% de Ucrania. Estonia sabe que debe estar preparada desde el inicio. La gente de Narva sabe exactamente dónde está. Saben que Rusia está al cruzar el río. Saben que la historia tiene la costumbre de repetirse. Y saben que si estalla la guerra en la región, serán los primeros en enfrentarla. Pero la realidad es que no están entrando en pánico. Parte de esto surge de la desobediencia. Aparte de la rutina, pero gran parte de ello proviene de la experiencia, porque Narva ya ha pasado por esto antes.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Narva fue el escenario de una de las batallas más sangrientas del frente oriental. Entre febrero y agosto de 1944, las tropas se enfrentaron aquí mientras el ejército nazi alemán, apoyado por reclutas estonios, luchaba para contener una masiva ofensiva soviética. Los soviéticos lanzaron repetidos asaltos a través del río Narva para romper las líneas alemanas y reclamar Estonia. Los combates fueron brutales y al final del asedio, el centro histórico de Narva fue completamente destruido, con más de 500,000 de bajas, consolidando la reputación de Narva como uno de los campos de batalla más mortíferos del frente oriental. El legado de la batalla aún se siente y es un doloroso recordatorio de cuán vulnerables pueden ser. Por lo tanto, cuando las autoridades estonias advierten que la guerra podría volver, la gente de Narva no ignora la advertencia. Y tampoco huyen. Su país sobrevivió a la guerra. Soportaron la ocupación soviética y salieron más preparados para ello. Pero hay un problema. La región aún está bajo tensión. Eso es porque la mayoría de la población de Narva habla ruso como su primer idioma. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estonia fue incorporada a la fuerza en la Unión Soviética. Gran parte de la población local en Narva había huido o había sido asesinada durante la guerra, por lo que los soviéticos repoblaron la ciudad con trabajadores de habla rusa de otras partes de la Unión Soviética, principalmente Rusia, Ucrania y Bielorrusia. El idioma y la cultura estonios fueron marginados y el equilibrio demográfico cambió drásticamente. Después del colapso de la Unión Soviética, Estonia ganó independencia y decidió restaurar la ciudadanía solo a aquellos que habían sido ciudadanos estonios antes de 1940. Otros tuvieron que pasar una prueba de ciudadanía basada en el idioma, la constitución, la historia del país. Muchos eligieron no hacerlo y se quedaron sin estado con un pasaporte extranjero o optaron por solicitar la ciudadanía rusa y mantener su pasaporte ruso. Y sabiendo esto, te pregunto, considerando la historia de Rusia de justificar la expansión a través de la protección de los ciudadanos rusos, ¿los hablantes de ruso en Narva apoyarían a Estonia en una guerra? ¿O intentaría Rusia influir en ellos? Bueno, Estonia comenzó a tomar medidas. En 2022 aprobaron nuevas leyes que requieren que los exámenes de ciudadanía se realicen en estonio, no en ruso. Su objetivo era eliminar gradualmente el ruso como idioma en las escuelas y planeaba tener educación exclusivamente en estonio para el año 2030. También tomó medidas enérgicas contra los medios vinculados al Kremlin y eliminó docenas de monumentos soviéticos en todo el país, incluido el controvertido monumento al tanque T-34 en la propia Narva. Como puedes imaginar, a los rusos no les gustó para nada. Los medios estatales rusos lo llamaron rusofobia, pero Estonia lo consideró necesario e insistió en que se debía trazar una línea, y Narva era el lugar perfecto para hacerlo. Mientras tanto, Rusia está persiguiendo una estrategia en la sombra. Según el Servicio de Seguridad Interna de Estonia, las operaciones de inteligencia rusas dentro de Estonia han aumentado considerablemente desde el año 2020. Los ciberataques, las campañas de desinformación y la propaganda dirigida se han intensificado. Solo en el año 2022, Estonia enfrentó más de 4.500 ciberataques, un aumento dramático en comparación con solo 800 2 años antes. Y la razón detrás de estos ataques rusos es muy similar a otros que hemos visto antes. Socavando la confianza, sembrando división y desestabilizando internamente. En febrero del año pasado, las autoridades estonias arrestaron a varios individuos sospechosos de ser parte de una red de espionaje rusa. Supuestamente estaban recopilando información sobre movimientos militares, infraestructura y objetivos políticos. Y pasándola a los funcionarios de inteligencia rusos, incluso declararon abiertamente que están enfrentando una guerra híbrida constante. Esto incluye interferencia sistema de posicionamiento global en el este de Estonia y falsas amenazas de bomba a edificios gubernamentales. Y campañas en redes sociales destinadas a alimentar la ira entre los ciudadanos de habla rusa. Rusia empleó estas mismas tácticas en Ucrania.
Entonces, la pregunta se convierte en, si Rusia ya está sondeando Narva en las sombras, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Narva enfrenta este peligro. No solo la geografía los hace vulnerables, son la política y la incertidumbre. La posibilidad de que Rusia pueda crear una crisis lo suficientemente turbia para dividir a la OTAN y hacer que algunos aliados duden, se resistan o discutan, mientras Estonia soporta la mayor parte de las consecuencias. Esto es lo que preocupa a los comandantes de la OTAN. El escenario de Narva es una pesadilla. No porque sea obvio, sino porque es complicado. Imagina esto. Las tropas rusas escenifican un incidente fronterizo. O envían soldados sin marcar a través del río como lo hicieron en Crimea. O afirman que están protegiendo a los rusos étnicos y entran en Narva sin disparar un solo tiro. En una situación tan turbia, no estaría tan claro si oficialmente contaría como una invasión. Y peor aún, ¿se activaría el artículo 5 en ese caso? ¿Y cómo respondería la OTAN? Por eso Estonia decidió no quedarse de brazos cruzados. El año pasado, Estonia recibió buenas noticias. Para fortalecer su seguridad, Suecia se unió a la OTAN. Ahora no están solos. La frontera norte de la alianza está casi completamente integrada, ya que Finlandia ya había firmado el año anterior. Ahora el mar Báltico está prácticamente rodeado por territorio de la OTAN. Esto significa que cualquier agresión rusa en Narva no solo amenaza a Estonia, sino que amenaza a toda Europa del Norte. Pero Estonia está implementando una iniciativa realmente innovadora. Están fusionando la defensa militar y civil, algo que llaman defensa total. En el frente interno, Estonia está activando a sus ciudadanos a través de programas Kaitselit ampliados, también conocidos como la Liga de Defensa de Estonia. Esta red de milicias voluntarias ahora incluye a más de 20.000 miembros, divididos en batallones regionales que pueden ser activados en cuestión de horas en caso de una crisis. No creas que son guerreros ocasionales. Están entrenados en habilidades de combate reales. Primeros auxilios médicos, tiro de precisión, comunicaciones encriptadas, navegación terrestre, demoliciones y sabotaje contra vehículos. Específicamente en Narva, el batallón Kaitselit está recibiendo entrenamiento especializado en guerra urbana. Los voluntarios están aprendiendo cómo operar sistemas de túneles bajo las calles de la ciudad, cómo deshabilitar vehículos blindados con cócteles Molotov y IEDs, y cómo mantener estructuras de comando durante cortes de comunicación. Muchas de estas tácticas se desarrollaron con lecciones de campo de batalla de Ucrania. Las mujeres y los jóvenes también están cada vez más activos. La Organización de Defensa Voluntaria de Mujeres de Estonia ahora entrena a voluntarias en logística, vigilancia, defensa cibernética y roles de apoyo civil. Todo esto se alimenta de una doctrina central. Todos luchan. Estonia no planea evacuar a los civiles, planean armarlos y entrenarlos. Si el Estado colapsa, las unidades de defensa locales continuarán la guerra de guerrillas desde los bosques y las granjas, tal como lo hicieron en el pasado. Como puedes ver, el objetivo de Estonia no es simplemente retrasar una invasión, convertirlo en una pesadilla para el invasor. La estrategia es resistir el tiempo suficiente para que la OTAN contraataque. Si Rusia invade, los ciudadanos se volverán combatientes. Las calles serán puntos de estrangulamiento y los edificios se convertirán en fortalezas. Una cosa es segura, Narva no es solo un pueblo. Es una línea en la arena, una prueba de la resolución de la OTAN y una advertencia para cualquiera que esté observando que Estonia no será sorprendida desprevenida. ¿Podría este pequeño pueblo ser realmente la chispa para la próxima gran guerra europea? ¿Qué piensas? Comenta tu opinión abajo. Y si te gusta este video, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos la próxima vez.